Buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra amada iglesia, la Comunidad de la Gracia. Nuestros hermanos y amigos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos el día de hoy. La Comunidad de la Gracia les da la bienvenida y el Ministerio de Alabanza Sol de Justicia les da la bienvenida a todos. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Efesios 3, 17 al 21. Efesios 3, versículo 17 al 21. Leemos me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos dice su palabra, el Señor nos demuestra su gran amor. Él es un Dios grande, Él es un Dios fuerte, Él es un Dios poderoso. Nosotros no entendemos, ¿verdad? Si no tuviéramos a Él en nuestros corazones, no entenderíamos la grandeza de nuestro Dios. Pero como Él mora en nosotros, nosotros podemos comprender cuál es esa anchura, longitud, profundidad y altura de que nos habla su palabra, de su grande amor. Esa anchura que nos dice aquí en el versículo 17 es cuando nosotros reconocemos que todo cabe en el amor de Dios, ¿verdad? Y en esa gracia salvadora. Por amor es que Él nos dio esa salvación que hoy día nosotros tenemos, ese regalo que no merecíamos, pero el Señor le plació dárnoslo a nosotros el día de hoy y una vez que llegamos a sus pies. Esa longitud que habla también aquí es cuando sabemos que Dios está a la distancia de una oración sincera. Cuando el Señor ve que nuestra oración es sincera, su palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que Él está a la distancia de esa oración sincera que tú le das, ¿verdad? Y dice su palabra, la profundidad. Nosotros comprendemos la profundidad del Señor cuando muchas veces nos hemos sentido hundidos, a punto de ser vencidos por las circunstancias del pecado. El Señor es el único que nos saca de allí, que nos ha sacado. Él es el único que nos puede ayudar y que nos ayuda a vencer toda tentación. Y la altura del Señor la entendemos cuando estamos convencidos que no hay nada ni nadie más grande que nuestro Dios, que no hay problema ni circunstancia más grande que Él. Amén. Por eso el día de hoy nosotros le vamos a decir que Él es un Dios grande, que Él es un Dios fuerte, que Él es un Dios poderoso. Los invito a ponerse de pie para que adoremos al Señor con ese gozo y esa alegría. Aleluya. Vamos a decirle que Él es grande y que Él es fuerte. Acompáñenos con los aplausos, esas palmas para el Rey. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, crecido en majestad, coronado con nubes, digno de coronar la gloria.
Aleluya. Toda gloria es para Él. Amén. Y fuerte es nuestro Dios. 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 Recibe majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Recibe majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti.
días, amada iglesia. Bienvenidos al segundo culto del día. Gracias primero al Señor por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente para oír de su palabra, ¿verdad? Y poder estar juntos alabándoles y dándole gracias y la gloria a Él, Señor. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Castro. Es un gozo para mí estar aquí nuevamente y compartirles este devocional el día de hoy. Tiene que ver, pues está basado en la amistad y el amor que Jesús nos deja y nos manda a tener con otros, ¿sí? Iniciamos en oración. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí nuevamente ante mis hermanos, transmitirles, ser un canal de transmisión de tu palabra y de tu enseñanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que me des las palabras correctas para hacérselo llegar a ellos, abrirles sus mentes y sus corazones para que ésta sea bien recibida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje o el devocional viene del versículo Juan 15, 13. Cuando lo tengan, me dicen amén para continuar. Juan 15, 13. Amén. Muy bien. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Antes de leer el contexto del 12 al 17, de los versículos 12 al 17, les comparto que días pasados mi esposa y yo tuvimos que prestar nuestra ayuda y socorrer a un amigo mío de la infancia, pues que estaba muy necesitado, muy urgido de ayuda, necesita aún todavía de nuestra ayuda. Y no dimos nuestra vida de forma literal, pero sí acudimos al llamado y estuvimos prestos a servirle, ¿verdad? Y ayudarle, apoyarle en todo lo que necesitó, sin importar nuestras obligaciones o el tiempo que eso nos devengó. No nos importó y estuvimos ahí para darle nuestra mano, nuestra fortaleza, ¿sí? Sacrificamos todas nuestras obligaciones para estar ahí. Y reflexionando acerca de esto, Estalina y yo en casa dijimos, pues esto es una muestra de amor hacia un amigo, ¿sí? Pero muchas veces nos topamos con situaciones en las cuales no es solamente un amigo, o no necesariamente un amigo, una persona tal vez que no conocemos también necesita de esa ayuda. Decía en el primer culto que incluso alguien en la calle tiene un caucho espichado y uno se para un momentico y lo ayuda a cambiar el caucho, ¿verdad? Entonces, todo ese amor hacia el prójimo que tenemos en nuestros corazones, ¿por qué o a qué se debe? ¿Sí? Se debe pues a que una vez que somos hijos de Dios y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y a través de ese fruto del amor es que podemos ofrecérselo esa ayuda o esa asistencia a otras personas. Bien, pero algunos pudieran pensar, porque hay personas que hacen el bien aún sin ser cristianos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, sencillo, porque al ser todo creación de Dios, ¿sí? Él nos dio ese aliento de vida y nos dejó escrito en nuestros corazones nuestras leyes o sus leyes, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos acudir a su llamado. Estamos siendo utilizados, en este caso utilizados por Dios, para socorrer y ayudar al necesitado. Bien, leamos entonces del 12 al 17, Juan 15, 12 al 17. Dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé.
esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios, ¿sí? Que os améis unos a otros. Nos lo dice en el verso 12 y en el 7, nos lo dice y luego nos lo reitera. Es un mandato, ¿sí? Debemos amarnos los unos a los otros. En el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos. Qué privilegio, ¿no? Que te lo pudieran decir en primera persona. Wow, hubiese sido fabuloso. Pero este pasaje que acabo de leer nos insta a que no debemos guardar para nosotros ese tesoro que tenemos y esconderlo, como lo decía en el devocional del hermano Víctor antes de irse a España. Si se nos presenta esa circunstancia donde debemos acudir a socorrer o ayudar a un amigo o a un desconocido, debemos emplear ese fruto y hacérselo saber a ellos también, ¿sí? El verso 15, la segunda parte dice, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ese tesoro que es el Evangelio que nosotros tenemos, no debemos guardarlo para nosotros, debemos compartírselos a ellos, las buenas nuevas de salvación, la vida eterna. ¿Qué mayor demostración de amor y amistad para esa persona, ¿sí? Y para todas aquellas personas que nosotros compartamos con ellos parte de ese tesoro, ¿sí? Amén. Y que un amigo, en este caso, pueda venir a los pies de Cristo y el Espíritu Santo haga su obra en él, es verdad bastante gratificante verlo salir de ese estado donde está ahorita postrado, levantarse, cambiarse, renovarse, edificarse, ¿sí? Continuar con su vida como debe ser y no haciendo el mal o no dañándose a sí mismo en este caso, ¿sí? Eso sería una gran satisfacción poderlo ver que eso se logre, que el Espíritu Santo haga esa obra. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sean quienes nos conduzcan, ¿sí? Gracias, Padre, ayúdanos por ayudarnos a entender cuál es tu palabra y cuáles son tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, también a poderlas aplicar cotidianamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, porque en todo momento necesitamos de ti para salir adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. El Señor añada en sus corazones bendiciones hasta que sobre y abunde. Para nosotros es un placer tenerlos acá, de poder compartir este maravilloso mensaje de la palabra de Dios. Ante todo, quiero rogarles, pedirles que haya suma reverencia en cuanto a la palabra de Dios. La reverencia, la falta de irreverencia, hermano, es un pecado. Y la reverencia, con reverencia mostramos que realmente tenemos una verdaderamente intimidad y relación con ese Dios a quien decimos que adoramos. Antes de comenzar, quisiera hacerle una advertencia a la iglesia. En esta semana me enviaron un video de una supuesta llamada pastora. Me voy a reservar el nombre, pero ustedes deben de conocerla, que siempre están en las redes sociales. En estos últimos tiempos, las redes sociales se han impregnado de predicadores y predicadoras. El problema está en que muchos de esos predicadores y predicadoras no están llamando la palabra de Dios, no están predicando verdaderamente la palabra de Dios. Esta famosa predicadora ha escrito una serie de libros y tiene aproximadamente entre 1 millón
1.500.000 seguidores en su cuenta de Instagram y YouTube. La mayoría de las personas que están siguiendo a esta famosa pastora son mujeres. Una de las cosas que predica, o que se dice, no la llamo predicación, habla esta mujer, es que habla acerca del feminismo. Mujer, levántate, mujer, tú eres grande, Dios te ha traído con propósitos grandes, tú eres fuerte, y una serie de cosas que realmente identifican que no es la palabra de Dios. Una cierta manipulación sobre la ofrenda y el dar. Y la otra parte que estuve revisando antes de poder hablar esto con ustedes es que estaba enseñándole a su congregación que ungieran una piedra en su casa como acto de fe, con aceite, una piedra con aceite, cosas que en el Nuevo Testamento no vemos por ningún lado. Entonces, mis queridos hermanos, les insto a que estén pendientes de la palabra de Dios. Los días domingo, miércoles, jueves, martes, la iglesia, la comunidad de la gracia, predica la palabra de Dios en su esencia. Aquí se invierte mucho tiempo para preparar un mensaje, para preparar una clase y todo lo que tenga que ver con la enseñanza para nutrirle a usted. Esto es algo que no se está cobrando, es algo gratis, es una bendición para ustedes. Una de esas es que hay guías, hay material que se les pone en la mano a las personas que están aprendiendo y no se les cobra. Ese material tiene un costo y la iglesia no le cobra. O mejor dicho, nuestro hermano pastor Ivani lo saca de su bolsillo y él no lo cobra. Y esto debe ser motivo de agradecimiento primero. Y segundo, que se hace un gran esfuerzo, valga la redundancia, de poder llevarle a usted la palabra de Dios. No debemos estar comiendo comida chatarra. Vamos a alimentarnos con comida buena. Y creo que la comunidad de la gracia está dando una buena comida. Tenemos hombres acá preparados, con conocimiento, y que se están esforzando por llevar una verdadera palabra, que es la Biblia en su esencia. Este no es el tema, sino simplemente una advertencia. Ustedes deben saber quién es esa persona que tiene muchos seguidores, pero no estamos examinando las escrituras. Debemos examinar las escrituras, pasarlas por el filtro para saber que si eso proviene de Dios o no proviene de Dios. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me concedes poder, Señor, compartir este mensaje con esta amada audiencia, mis hermanos, Señor, que esta palabra pueda tomar la atención de ellos en sus corazones y que no seamos simplemente oidores. Que verdaderamente, Señor, podamos apreciar lo que tú tienes para nosotros, aplicarlos a nuestras vidas, meditar en ello día y noche, como decía el salmista. Padre, bendice tu palabra porque es tuya. Y gracias, Señor, por usarme en esta hora para llevar el mensaje de la palabra de Dios.
Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús y la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Hoy hablaremos de un tema que tal vez haya un cierto desconocimiento, pero que es importante en la vida de cada creyente. Hace 2 años y medio hemos visto con mucha, yo diría, desánimos, cómo en estos 2 años y medio se ha propagado lo que se llama el COVID-19. Las iglesias estuvieron cerradas, gracias a Dios la comunidad de la gracia siempre estuvo allí, tratando de que los hermanos no perdieran la comunión con la palabra de Dios. Y en este tiempo hemos visto morir a personas a quien amamos, personas familiares, vimos personas que no quisimos poder hacer algo por ellos y no pudimos. Fue devastadora, no sé cuántos muertos hay realmente de ese COVID-19. Y por otro lado, la situación inflacionaria en Venezuela, que ha desanimado a mucha gente, especialmente al pueblo de Dios, donde muchas personas que estaban con nosotros ya ahora no lo están, personas que no quisieron ni siquiera que les visitaran, que no quisieron que fuéramos a darle ayuda espiritual, simplemente se negaron a que no, y obviamente ni están en ninguna iglesia, ni están en ninguna parte, y no están en ninguna parte en el sentido de que no están con las cosas del Señor. Y esto ha traído mucha tristeza a mucha gente que ya no está con nosotros y se ha desanimado. El tema, como les dije antes, se trata del gozo. Solamente el gozo del Señor nos ha hecho fuerte y nos ha mantenido hasta ahora en medio de tantas dificultades. San Juan capítulo 15, versículo 11. San Juan capítulo 15 y versículo 11. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado, que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo unas horas antes de ir a la cruz del Calvario, unas horas antes de ser crucificado. Se vería al frente de sus enemigos, donde allí se burlarían de él, lo insultarían, demostrarían el odio tan terrible que sentían hacia él y el dolor que iba a experimentar en su propio cuerpo. En estos momentos tan duros, también el Señor dijo en Mateo 26:38: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le dijo a los discípulos. Y pareciera algo contradictorio lo que dice Juan 15:11 a lo que dice Mateo 26:38. Y lo primero que queremos definir acá y observar, que el gozo no significa estar triste o feliz. Primero, el gozo es fruto del Espíritu Santo de Dios, y que todo creyente debe tener y experimentar el gozo. Es un gozo permanente en la vida del creyente.
Segundo, la felicidad no se mide de acuerdo a las circunstancias físicas, materiales que podamos conseguir, que podamos tener, o ciertas comodidades que me dan felicidad. Son cosas que vienen y van. Cuando tenemos felicidad o satisfacción de esas emociones de felicidad, podemos mantenernos un cierto tiempo contentos, pero no va a ser así todo el tiempo. No va a ser así. Nadie puede estar sonriendo todo el tiempo porque vivimos circunstancias muy adversas, malas en este mundo. El gozo depende de tu íntima relación con Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Me gusta repetir las palabras porque a veces como que se nos olvidan. De hecho, la Biblia repite mucho algunas palabras siempre. El gozo depende de tu íntima relación con Dios. Amén. Algo real, verdadero. No se adapta a circunstancias exteriores ni físicas. El gozo es fe, esperanza, firme, seguridad. San Juan 16:33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo pronunció. No digo que íbamos a ser felices. No dijo que íbamos a mantener una felicidad, una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Pero sí habla del gozo que es permanente. ¿Cómo experimentamos el gozo? El salmista dijo en el Salmo 119:14: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Fíjense que lo primero que él hace es decir que se ha gozado en el camino de sus testimonios. ¿De los testimonios de quién? Del Señor. ¿Qué testimonios está hablando? De su palabra. El conocimiento que él tenía de la palabra de Dios. Más que en todas las riquezas. Las riquezas son algo superficial. Llegan y se van. Pero cuando aprendemos a tener gozo, no tenemos miedo de eso. Salmo 119, 15 y 16 dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. No se olvidará de los mandamientos, de las indicaciones, de las recomendaciones dadas por los apóstoles, por la palabra de Dios. Se regocija, tendrá presente la palabra de Dios y no olvidarla. Una de las cosas en las cuales hay poco gozo o ninguno es que hemos olvidado la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente para un día domingo. La palabra de Dios es para meditarla día y noche. El gozo de un creyente fiel está en el camino del Señor. El gozo de un creyente firme no está en los bienes materiales, sino en el testimonio vivido. Ese testimonio que refleja la palabra de Dios para mi vida y yo la aplico a mi vida.
El gozo de un creyente sabio está en el meditar. Cuando en el día nosotros tenemos nuestro devocional y en las noches nos acostamos en nuestras camas y pensamos en la palabra de Dios, eso trae deleite, eso produce gozo, eso produce paz, eso produce seguridad, porque estoy llenándome de esa palabra. Cuando vienen las pruebas, ¿cómo enfrenta usted los momentos duros? ¿Cómo se puede tener gozo en esos momentos? Filipenses 4:10. El apóstol Pablo sabía realmente lo que era el gozo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Estaba gozoso. Los hermanos de Filipos habían recogido una ofrenda para sustentar a este gran misionero. Él estaba confiado, él estaba dependiendo. Eso le producía gozo, no solamente lo que recibió, sino ver también cómo Dios estaba usando a estos hermanos para bendecir su vida. Verso 11, 12 y 13 dice: no lo digo, capítulo 4, Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dependencia y el gozo. Pablo tenía una suma dependencia de Dios. En medio de pruebas, en medio de sufrimiento, podía hablar de gozo. Dice: sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre. Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Gozo, dependencia. Conocía los dos polos. Conocía la escasez y conocía la abundancia. Pero que ninguna de esas cosas a él lo pusieron a dudar o lo hicieron decaer. Él se mantuvo allí, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. También dijo Pablo, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo mal explicado, mal utilizado. Pensamos que porque de alguna manera podamos ser fieles a Dios o tener fe, podemos manipular a Dios para que nos dé lo que yo quiero que Él me dé, simplemente porque yo soy hijo, tengo fe. No. Ese versículo dice que todo lo puedo en Cristo, es que tengo una fortaleza para mantenerme firme, gozoso en la esperanza y en la fe, a pesar de cualquier circunstancia a mi alrededor, pero que mi fortaleza no viene de las experiencias externas o vividas, sino en Cristo. Un cristiano puede tener muchos problemas cuando no tiene gozo. Hay varios factores principalmente que pueden evitar el gozo en un creyente. Uno es la falta de sinceridad en medio de tu oración.
Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando usted ora a Dios, debe tener un corazón desnudado, sincero. ¿Qué vi? ¿Qué pensé? ¿Qué dije? ¿Cuáles fueron mis palabras en este día? ¿A quién ofendí? Y seguramente el Espíritu Santo te va a traer a la mente. Somos seres humanos que podemos fallar, podemos pensar mal, podemos pecar con un pensamiento. Pero cuando yo expreso mi oración a Dios, debe haber sinceridad. Porque si no hay sinceridad, esto puede poner una pared intermedia entre Dios y Dios. La falta de oración sincera. Ahora Pablo dice, y esto es imperativo, capítulo 5, primera de Tesalonicenses, versículo 17, oren sin cesar. Es un mandamiento. El no orar es un pecado. El que no tiene vida de oración, considérese que está mal. No es fácil, como decía en una oportunidad mi hermano Manuel, pero esto es un mandato que hay que cumplir. Y seguramente no lo vas a hacer solo. El Espíritu Santo de Dios que mora en ti te va a dar la fuerza para hacerlo. Otra de los factores principalmente que pueden evitar que no tengas gozo es la falta de gratitud. Puedes dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Puedes dar gracias a Dios en lo pequeño, en lo grande, en lo mucho. Esa falta de agradecimiento en tu corazón a Dios quita el gozo en tu vida. Y vas a estar enfocado simplemente en lo externo para ser feliz. Dice la palabra de Dios, da gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Otro factor que puede haber en nuestras vidas falta de gozo es que el Espíritu Santo de Dios esté contristado. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque es una persona, es sensible, se entristece, tiene emociones. Y al contristarlo con nuestra manera de vivir, ¿cómo es nuestra manera de vivir? La respuesta está en la Biblia. Otro es que también podemos apagarlo. El pecado apaga la relación con el Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 20. No menospreciéis la profecía, la palabra de Dios. No la tengas en poco. Por eso es que hay un mandato también, que escudriñemos las Escrituras. San Juan 5:39. Es una parte fundamental, importante para la vida del creyente. Esto tampoco es fácil, pero debemos comenzar.
Y el Espíritu Santo de Dios te ayudará en ese camino. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Examínalo todo, retiene lo bueno. Muchas veces no estamos examinando todas las cosas. Y la única manera de poder retener y examinar las cosas es por medio del filtro de la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, tampoco podemos tener discernimiento espiritual. Olvídese de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Esto puede ser un impedimento también para que yo pueda tener gozo. Fíjense lo que dice este capítulo y versículo 5:23, Primera de Tesalonicenses. El mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique el corazón, santifique por completo. He escuchado en varias oportunidades y he querido corregir a personas que dicen que Dios ve mi corazón. Bueno, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Santificación general en su vida. Sin santificación realmente no hay gozo. Estar simplemente gozoso, valga la redundancia, no significa necesariamente ser feliz. No es una palabra tampoco del Nuevo Testamento. Se trata de disfrutar un gozo en el Señor. Cuando nuestra mirada se desvía, cuando nuestra mirada no está puesta en Cristo, entonces completamente perdemos ese gozo. Pablo dijo, Filipenses 4:4, alegraos en el Señor, os digo, alegraos, regocijaos, satisfacción, gozo. Un mandamiento que no está en los originales 10 mandamientos del Nuevo Testamento, pero es una indicación de los apóstoles, o mejor dicho, de Pablo. Regocijaos, alegres, gócense. El Hijo de Dios no debe andar por allí amargado, con un rostro que refleja tristeza, quejándose. No debe ser conflictivo. Eso es lo que está dando, lo que refleja en mi vida es una señal de amargura. Yo no digo que hay momentos que sí nos quejamos, pero que eso no sea una queja para vivir en ella, sino para desecharla, para saber lo que me dice la palabra de Dios y cómo puedo yo tener la fortaleza para vencer todas esas dificultades. Si usted es un hijo de Dios, debe haber un motivo por estar, siempre debe haber un motivo por estar gozoso. La palabra de Dios es el motivo para yo vivir plenamente seguro en las promesas del Señor. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes nuevamente en la oración. Hemos venido hablando acerca de este tema de la palabra de Dios, cómo aplicarla, lo que dice, porque es necesario que sepamos esto. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Podemos identificar ahora mismo si tenemos gozo.
¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Puede identificarlo? Si realmente esto no nos dice nada, hay un gran problema en mi corazón. Un problema que puede solucionar no el pastor, un problema que puede solucionar Dios. Pero cuando usted tome, escúcheme, cuando usted tome la decisión de tener verdaderamente una relación con Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Digo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, las hice parte de mi vida. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vemos que este hombre, en el capítulo 20 de Jeremías y versículo 9, él estaba molesto de alguna manera con Dios, porque el Señor le había dado un mensaje para entregar al pueblo de Israel. Y este mensaje se burlaron de este mensaje, lo golpearon, fue preso, lo metieron en una cisterna sin agua, y él dijo, ya no hablaré más de ti. O mejor dicho, parafraseando algo que dijo o pudo haber dicho, si me mandas a llevar tu palabra y lo que recibo es palo, burlas, entonces yo no entiendo, no voy a hablar más de ti. Pero hay algo que me gusta mucho, que había un fuego entre su hueso que no lo dejaba estar tranquilo. El Espíritu Santo de Dios se mantiene en aquellos que mantienen también el gozo. Se mantiene en una manera de servir. No que no tenga el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo. Una vez de que usted haya aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador, haya nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida. Entonces, este profeta dijo allí que había algo en sus huesos, en su alma, en su vida. El Espíritu de Dios no lo hizo claudicar, sino que siguió llevando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos digerir la palabra de Dios en estos días? ¿Cuánto necesitamos hacer parte, o que esa palabra de Dios haga parte en mi vida para que traiga gozo? No podemos tener gozo, no podemos enfrentar las circunstancias de la vida si no tenemos gozo, porque vamos a claudicar en algún momento. Quiero concluir con una historia de un misionero llamado W.R. Hawkins. Él dijo lo siguiente. Fíjense, esto me causó admiración por esta persona. He vivido solo en África y 30 veces he sido atacado por la fiebre, 3 veces atacado por los leones y varias veces por rinocerontes. No pocas veces los nativos me han tendido emboscada, y por 4 meses no he visto una pieza de pan, teniendo que limitarme a comer todas las cosas, desde hormigas hasta rinocerontes. Pero permítanme que les diga que
con todo gusto pasaría otra vez por todas estas experiencias a cambio del gozo de llevar la palabra de Dios y hacerla brillar en la oscuridad que envuelve a alguna u otra de las tribus de África Central. Eso lo produce la palabra. Este misionero estaba completamente convencido cuál era su misión de verdad. Es muy fácil ser misionero donde hay todo tipo de comodidad. Yo admiro de verdad a estos misioneros y los llamo los verdaderos misioneros, que salen y dejan todas sus comodidades y se meten en una selva a comer animales que nunca han comido y a vivir experiencias terribles. Pero ellos estaban convencidos por el poder de la palabra de Dios. Y que lo que Dios le había dado de gracia a ellos, ellos estaban llevando de gracia a otros. Hace falta la palabra de Dios en el corazón de todos los creyentes en Cristo. Y no solamente un día domingo. Los 7 días de la semana hace falta la palabra de Dios. Estamos muchas veces siendo conformes. Tenemos una pasividad o conformidad con algunas cosas que escuchamos. Y a veces, bueno, yo voy a YouTube y ahí escucho mi predicación. ¿Saben cómo se forma el gozo? Por una vida devocional con Dios. No necesitamos estar riendo de oreja a oreja, como lo dije antes, para mostrar que estamos gozosos. La mejor manera de mostrar el gozo es que podemos ser fuertes en las pruebas y mantenernos firmes. Es un buen momento, es un buen día para comenzar, si en realidad esto tiene que ver conmigo, comenzar desde ahora. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué quiere que yo aprenda hoy? Es necesario una vida devocional en los creyentes. Un momento a solas con el Señor. Tu vida va a crecer. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver, Señor, nuestras vidas. Ruego que esta palabra, Señor, pueda haber impactado los corazones de quienes verdaderamente, Señor, han venido a escuchar esa palabra. Los corazones de quien aprecian y atesoran la palabra de Dios. Los corazones de aquellos que ponen por obra tu palabra, Señor. Que en medio de todas dificultades, Señor, se han podido mantener. Y que cada palabra de esa penetre en sus huesos, en su corazón, en su vida, y la aplican diariamente, Señor. Y que no son, Señor, hombres o mujeres olvidadizos. Son personas hacedores de tu palabra. Y esto es el propósito de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mostrar verdaderamente ese testimonio fiel, real, en nuestras vidas, Señor, en nuestra intimidad, para reflejarlo en lo exterior. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque cada vez que abro la palabra de Dios,
Siempre estás enseñándome algo. Pero no quiero quedarme simplemente con el conocimiento. Quiero aplicarla a mi vida, Señor. Seguramente esto va a tener un costo, pero sé también que la fortaleza viene del Señor. Padre, bendecimos tu nombre y que el Espíritu Santo de Dios siempre nos dé ese conocimiento y siempre nos conduzca a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.